Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y estábamos escuchando esta bellísima versión de la danza de las libélulas con Manuel García y Mon Laferte. Elena, Natalia, seguimos con nuestro Pensar en Nada el día de hoy. Vamos, si te parece, a comenzar un invitados porque sí, en este caso nuestra invitada es Estrella Martínez, a quien, si no me equivoco, ya la tenemos en contacto y la saludamos. Buenos días, Estrella, te saludamos Elena y Diego de Pensar en Nada. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí, sí. Hola Estrella, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, decíamos al inicio de este programa que el 27 de mayo se realizaron entiendo que en la provincia, esperamos que nos cuentes más vos desde la Dirección de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires, estas jornadas Carolina Ló, estas jornadas de visibilización, concientización en relación a la prevención de la violencia en los noviazgos. Bueno, nosotros desde acá siempre intentamos visibilizar y promocionar todo lo que tiene que ver con la ESI, pero bueno, esperamos que nos cuentes cómo fue, primero, cómo es este proyecto y cómo se desarrollaron, ¿no? Sí, bueno, contarte que la dirección es de reciente creación, primero. Ujú. eh, ha sido creada en enero de este año con el cambio de gestión y al asumir Alberto Silioni como ministro de Educación de la provincia, como director general de Cultura y Educación, establece como una de las líneas prioritarias la ESI, ¿no? Porque en la provincia van a ser 9 años que tenemos la ley provincial de educación sexual integral, que es la 14744, a nivel nacional ya estamos por los 16 años este año para cumplir. Pensando en la ESI como una herramienta realmente totalmente vinculada a las problemáticas sociales, ¿no? Y que debe ser llevada al aula de manera transversal, de manera integral y de manera interseccional. Estas son las tres pautas que tenemos desde la dirección para trabajar en los territorios y en toda la provincia. Este año, bueno, después de los diagnósticos que realizamos, se establecieron las líneas de trabajo. Una de ellas es el trabajo de fortalecimiento a los y las docentes en toda la provincia. Se pide capacitación y debemos hacer efectivo ese derecho, ¿no? De que las docentes, los docentes reciban puedan ser instrumentados en todo lo que significa la ESI y todas las leyes que acompañan a la ESI. Entre esas leyes encontramos también la de protección integral a las mujeres, ¿no? Bueno, pero en el 2020, me quedo acá en esta línea, Uh-huh. en el 2020 es sancionada la ley de prevención contra la violencia en el noviazgo, que se llama Carolina Law. Es una ley que en el contexto de pandemia no pudo ser profundizada por eso mismo, ¿no? Porque no estábamos en las escuelas y no hubo posibilidad de que creciera en este contexto, pero a partir de este año se toma la decisión provincial de que sea llevada a cabo en toda la provincia, sea visibilizada, sea conocida y sea instrumentada pedagógicamente. Entonces, desde la Dirección de Educación Sexual creamos un recursero con un montón de actividades eh, vinculadas a la temática de lo que sucediera ya en 1996, eh, cuando Carolina tenía 16 años y concurría a la escuela Marcos Sastre de Tigre, eh, y bueno, su novio también, y bueno, eh, sale de la escuela y se desarrolla un hecho sumamente dramático que es el femicidio de Carolina en manos de quien era su pareja en ese momento. Entonces se toma la decisión provincial, el padre de Carolina se acerca a la escuela después de 26 años por primera vez y tuvimos que hacer una tarea de revinculación y, de, y de reconstrucción y de algún lugar de poder sanar un vínculo institucional familia que, que durante muchos años no, que llevó 26 años,
¿no? Poder llegar a este momento. Entonces fueron 3 semanas de trabajo con todas las comunidades escolares, pero especialmente este 27 de mayo, el viernes, el acto se llevó a cabo en la escuela Marcos Sastre, con presencia de las autoridades provinciales, con presencia del municipio, la jefatura regional, la dirección, las y los pibes, que hicieron una muestra itinerante hermosa de todo lo que estuvieron trabajando, cómo estuvieron trabajando alrededor de desarmar mitos que están muy, muy incorporados a nuestra sociedad, y mitos sobre el amor, ¿no? Sobre el amor que se sigue tratando como si fuera algo personal, individual, lejos de ser pensado que es una forma que es una serie de amplificaciones sociales, políticas, económicas, que nos formatean, nos preformatean a partir de los medios, de todos los consumos culturales que tenemos, de los discursos. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con los chicos todas y las chicas estos 15 días previos, y el viernes fue la muestra en el Colegio Marcos Sastre de Tigre, pero estuvimos trabajando en toda la provincia, en simultáneo. Pensaba, te escuchaba con esto, ¿no? De los mitos, qué necesario, ¿no? Específicamente trabajar la cuestión del noviazgo, ¿no? Porque a veces queda como algo ajeno, ¿no? Como los femicidios, como en una pareja grande, ¿no? Cuando se tienen hijos, y cómo el germen o estas cuestiones de la desigualdad y la violencia se ven desde los primeros años, ¿no? Por eso siempre remarcamos la importancia de la ESI, pero el punto de cierta vulnerabilidad de la adolescencia, ¿no? De una etapa tan importante en cuanto a la conformación de las personalidades, ¿no? De ciertas decisiones que se consolidan en esa etapa. Y qué importante, ¿no? Digamos, poder tener una mirada especial sobre la prevención de la violencia en el noviazgo. Sí, porque en la adolescencia se reeditan los vínculos primarios, digamos, lo que se aprendió en la casa. Primero sucede en el jardín, en la primera infancia, y luego hay una reedición durante la adolescencia, donde es el momento, la verdad que es el momento estratégico de intervención pedagógica, ¿no? Y nosotros ahí podemos presentar otros proyectos a los conocidos, y tratar de desarmar, como la ESI es contrahegemónica y es contracultural, desarmar todos los mensajes de los medios, ¿no? Que presentan a las masculinidades totalmente desafectadas, sin empatía por el sentir de la pareja, ¿no? Y trabajar en esas lógicas de posesión, en esas lógicas de pasión enseguidora, en esas lógicas de control, ¿no? Uh-huh. Entonces, y las chicas y los chicos ponen palabras, digamos, cuentan sus experiencias, y tienen una visión y una claridad realmente que nos compromete y nos digamos, nos estimula, porque realmente se sienten en sus palabras, por lo menos en sus discursos, un gran avance en relación a nuestras adolescencias. Uh-huh. Digamos, muchos nos dicen, no, pero falta ESI, sí, falta ESI, pero es verdad que estos temas antes no habían sido abordados desde la escuela, no habían sido tematizados, y a partir de la implementación de la ESI, poco a poco, yo siempre doy el ejemplo de la germinación. Este es medio antiguo, pero porque cuando nos hablan de que no pasa o que sucede, más o menos, y sí, los procesos no son homogéneos, los procesos no son simultáneos, y entonces cuando vamos al ejemplo de la germinación, que el lunes todos, porque en ese momento éramos todos solamente, íbamos a la escuela con el frasquito, con el secante, con el algodón, el poroto,
y todos arrancábamos a la misma hora con la seño, y sin embargo a la semana uno ya tenía una hojita, otro se le había pudrido el poroto porque le había puesto más agua, el otro ya tenía una plantita, digamos. Los procesos son así. Entonces la ESI está sucediendo. La verdad que quisiéramos poner un poco más de velocidad, pero no nos tenemos que olvidar que tuvimos 4 años de financiamiento, de confirmar que una política, para que deje de existir, no necesariamente tiene que ser derogada, sino que alcanza con ser desfinanciada. Que fue lo que sucedió con la ESI, ¿no? Estos 4 años previos a la pandemia fueron esos años, digamos. No hubo capacitación masiva, no hubo producción de materiales, no hubo políticas de seguimiento para que los supervisores y las jefaturas pusieran foco ahí en la ESI. Es más, hubo una otra política opuesta totalmente de control, destrato y maltrato, que no es lo que propone la ESI. Entonces, venimos de ese momento, venimos con una pandemia que también nos ha enlentecido, pero la ESI ha estado presente durante todo el proceso pandémico, porque fueron apareciendo cada uno de los ejes, de los 5 ejes de la ESI, fueron apareciendo durante la pandemia, ¿no? La ESI estuvo acompañando el proceso de manera general, más allá de que estuvimos entregando en los cuadernillos a las escuelas también actividades y asesoramientos pedagógicos para los docentes. Pero cuando salimos de las escuelas, allá por marzo del 2020, aparece el primer eje, que es el cuidado del cuerpo. Al pasar unos días de pandemia, aparece el segundo eje, que es la afectividad, esto de preocuparnos por cómo estaban nuestros estudiantes, nuestras familias, cómo estaban de salud, cómo estaban pasando aquellos que se enfermaban. Pasando estos 15, 20 días donde todos pensábamos que la pandemia iba a durar solamente 2 meses, aparece el eje de la perspectiva de género, porque empezamos a evidenciar las desigualdades de género que había en cada uno de los hogares, de las familias, las tareas de cuidado, las situaciones de violencia. Bueno, post pandemia volvemos a las aulas con un eje muy importante para recuperar, que es el de la recuperación de los derechos, que ya serían 6 años por los 4 de la gestión anterior, más los 2 años de pandemia, que habían sido postergados. Y aparece otro eje ahora que estamos transitando, que es el de la diversidad, ¿no? De la diversidad en relación a las desigualdades que sufrieron los pibes y las pibas en el acceso a la educación. Con la pandemia hubo diferentes tipos de acceso a la educación. Tuvimos los chicos que tuvieron educación continua porque tuvieron acceso a internet, tenemos quienes no, quienes solamente tenían cuadernillos, tenemos quienes solamente recibían las clases por las radios, en las escuelas del aire. La provincia tiene muchas radios y las clases eran pasadas por ahí, o los que accedieron a la TV pública para poder continuar su escolaridad. Digamos, hubo muchas maneras de acceder y sostener la continuidad pedagógica, y están aquellos que se bajaron incluso de todas estas formas porque se desvincularon, porque la escuela no era lo que querían y lo que conocían, que era el compartir cotidianamente. Bueno, la ESI estuvo en la pandemia también, ahora nos desafía con una presencia más fortalecida, ¿no? Estrella, me quedo pensando, así como bien decías, lo del poroto, lo de la semilla, en esto, ¿no? Que siempre acá en Pensar en Nada lo planteamos para todos los temas, todos los ejes, el tema de los procesos culturales que llevan su tiempo. Pero me preguntaba, así como también en las escuelas siempre, por lo menos uno de la docencia piensa que es importante que esté comprometida también la familia, mamá, papá, tutor, tutora, quien esté del otro lado, en cualquier ámbito de la educación de las estudiantes. Qué importante es también que de alguna manera, me parece que excede al campo de la propia dirección, ¿no? Pero qué importante sería pensar
abrir el trabajo de ESI a otros rubros, ¿no? Como por ejemplo a trabajar también con las familias, y también desde los medios de comunicación. No me acuerdo si lo hablábamos con vos en Sí, otra charla, sí, también lo planteamos. que digo, las familias, que se hable de ESI también fuera del ámbito de la escuela, ¿no? O sea, claramente excede al ámbito de tu dirección y de la provincia, pero nada, uno no deja de soñar en que se pueda saltar esa frontera y que se pueda hacer un trabajo más integral también, ¿no? Con las familias. Totalmente, no, pero igual, digamos, los sueños se construyen. No son magia, Ujú. diría alguien por ahí, ¿no? Se construyen. Y una de las puertas de entrada es la ESI con la comunidad. Ujú. O sea, existe la ESI con la comunidad. De hecho, ahí muy cerquita en Hurlingham, eh, Elena sabe esta historia, Ujú. construimos la Dirección de Políticas de Género a partir de la militancia de una ESI comunitaria. La ESI comunitaria es sumamente potente porque interpela a la institución escuela al cumplimiento de la ley, a que se haga efectivo el cumplimiento de la ley. Mira, el 26 de mayo estuvimos en Fuerte Apache trabajando con las mujeres del barrio Ejército de los Andes, eh, trabajando en la ESI comunitaria. No, es muy potente. Yo creo que es la manera más fácil de llegar al cumplimiento de la ley. Yo trabajo dentro del sistema educativo, Ujú. pero bueno, como educadora popular, tengo mucha fe en la ESI comunitaria, en esa puerta de entrada de la ESI que es la comunitaria. Eh, Porque se trabaja directamente con una pedagogía muy freiriana, digamos, se Ujú. vincula la necesidad con el derecho. Ujú. Eh, es eh, un camino directo a conocer el mundo, a estar en el mundo. Y con la relación con las familias nos ha pasado muchas cosas, digamos, desde el inicio, eh, primero, desde el inicio, con familias que acompañan en un 90%, porque ponemos en palabra lo que muchas veces a las familias les cuesta Ujú. explicar y expresar. Eh, Después tuvimos en este periodo de la gestión anterior, donde hubo una fuerte arremetida de la derecha a escala continental, donde aparecieron esa organización de Con mis hijos No te no. metas, ¿eh? Y entonces en las escuelas, yo en ese momento era inspectora, supervisora y recibía muchas familias que traían una nota preformateada donde nos pedían que dejemos de dar la ESI por ser ideología de género, ¿no? Entonces era un trabajo de desarme, de desarticulación, de reflexión con la familia, explicarles que nos pedían que, que cometiéramos una ilegalidad porque la ley, la ESI es una ley, digamos, ¿no? Muchas veces con abogados también se presentaban. Y era un desafío realmente para la supervisión trabajar en ese momento de dedicación y mostrarle a la familia cuáles eran los temas, que entendieran que en cuarto grado no aprenden a poner un preservativo, Claro. que hay temas para iniciar, hay temas para primaria, hay temas para secundaria, hay temas para superior, digamos. Sacarle la sábana al fantasma para que la familia entendiera cuáles eran los temas. Ujú. eh, y que incluso se iba a trabajar con los y las estudiantes lógicas de autoprotección para estar más instrumentados ante situaciones que podían vulnerarlas. Digamos, era un trabajo interesante a nivel desafío profesional, pero bueno, complicado porque no todas las instituciones podían tener esta perspectiva. En la pandemia tuvimos varios momentos. El primer momento creo que fue un gran momento de vinculación muy cercana con las familias, que también eso era la ESI, ¿no? Cuando entregamos, que hasta el día de hoy todavía en algunas escuelas se siguen entregando los bolsones, había un contacto directo, había una vinculación del Estado y del territorio con las familias que nos permitió fortalecer ese vínculo. Bueno, hoy sigue siendo un desafío para cada nivel y cada modalidad poder atravesar la ESI, eh, porque si no, cada nivel y modalidad no trabaja acompasado con la ESI y no pone palabra en los territorios, van a ocupar los medios. ¿Qué es Claro. lo que sucede? Entonces, en la medida en que nosotros no podamos poner palabra y trabajar con las familias, qué cosas son realmente para preocuparnos, qué cosas son llamados de atención, vamos a seguir
sufriendo las exposiciones que tienen que ver con todo lo que hemos visto, ¿no? en estos meses, después de salir de la pandemia y volver a las aulas. Estrella, te agradecemos muchísimo este contacto. Un gusto como siempre poder difundir este trabajo, y te decimos hasta la próxima para seguir pensando, para seguir difundiendo, para seguir construyendo, como decís, este proceso y esta lucha y defensa por la educación sexual integral. Muchas gracias por la invitación. Un beso a los dos. Chau, chau. Bueno, Estrella Martínez ahí con invitados porque sí el día de hoy. Cerramos, Elena Natalia, nos vamos a la tanda y volvemos para un bloque de cultura.